Buen día. A continuación veremos información acerca de la NIA 805 y 810. Somos el grupo número 4 de la sección K, los integrantes del grupo Gerardo García, Carlos Batres y su servidor Diego Camey. NIA 805. Consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Dentro del alcance de esta norma, nos prescribe acerca de las consideraciones especiales para la aplicación de las normas internacionales de auditoría para la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. El estado financiero o el elemento cuenta o partida específicos de un estado financiero puede haber sido preparado de conformidad con un marco de información con fines generales o con fines específicos. Y si se han preparado de conformidad con un marco de información con fines específicos, también es de aplicación a la auditoría la NIA 800. Es importante mencionar que esta NIA no es de aplicación al informe del auditor de un componente que se emita como resultado del trabajo realizado sobre la información financiera de un componente, a petición del equipo del encargo del grupo a efectos de la auditoría de los estados financieros del grupo. Y esta NIA no invalida los requerimientos de las demás NIAs ni pretende tratar todas las consideraciones especiales que pueden ser relevantes a las circunstancias del encargo. Dentro de los objetivos de esta norma, el objetivo del auditor al aplicar las NIAs en la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero, es tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a 1. La aceptación del encargo. 2. La planificación y la ejecución de dicho encargo. Y 3. La formación de una opinión y el informe sobre los estados financieros o sobre el elemento cuenta o partida específicos de un estado financiero. Dentro de las definiciones que nos menciona esta norma, encontramos lo que es un elemento de un estado financiero o un elemento, que básicamente se refiere a un elemento cuenta o partida de un estado financiero. Acerca de las normas internacionales de información financiera, como bien sabemos, estas son las emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Y por último, un solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero comprende las correspondientes notas explicativas. Y en este caso, las notas explicativas se refieren normalmente, incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información relevante para los estados financieros o para el elemento. Requerimientos. Aceptación del encargo. En el caso de la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero, dicho requerimiento es de aplicación independientemente de si el auditor también ha sido contratado para auditar el conjunto completo de estados financieros de la entidad. Y asimismo, si el auditor no ha sido contratado también para auditar el conjunto completo de estados financieros de la entidad, el auditor determinará si la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de dichos estados financieros es factible de conformidad con las NIAs. Acerca de la determinación de la aceptabilidad del marco de información financiera, en el caso de que la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero incluirá determinar si la aplicación del marco de información financiera tendrá como resultado una presentación que revele información adecuada que permita a los usuarios a quienes se destina el informe entender la información que proporciona el estado financiero o el elemento, así como determinar el efecto de las transacciones, de los hechos materiales sobre la información que proporciona el estado financiero o el elemento. Para la forma de la opinión, entre los factores que pueden afectar a la consideración del auditor sobre la utilización de las frases presenta fielmente en todos los aspectos materiales o expresa la imagen fiel, se incluyen los siguientes. Si el marco de información financiera aplicable está o no limitado de forma explícita o implícita a la preparación de un conjunto completo de estados financieros, y si un solo estado financiero o elemento específico de un estado financiero cumpla totalmente cada uno de los requerimientos del marco aplicable a dicho estado financiero, en particular o a ese elemento, si la presentación del estado financiero o del elemento incluyen las correspondientes notas explicativas. Y también proporcionará información a revelar adicional a la que el marco requiere específicamente, o en circunstancias excepcionales no cumplirá un requerimiento del marco en el caso de que sea necesario lograr la presentación fiel. Acerca de las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría, en la planificación y en la realización de la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero, el auditor adaptará todas las NIAs aplicables a la auditoría en la medida en que lo requieran las circunstancias del encargo. Acerca de las consideraciones relativas de la formación de la opinión y los informes,
Para formarse una opinión y emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero, el auditor aplicará los requerimientos de la NIA 700, adaptados según corresponda a las circunstancias del encargo. NIA 810. Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Alcance y objetivo. En alcance, esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor de conformidad con las NIAs. En cuanto a los objetivos, pues el auditor debe determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre estados financieros resumidos, y de ser así, pues si se le contrata para informar sobre los estados financieros resumidos, el auditor debe formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida, y también expresar claramente dicha opinión en un informe escrito en el cual describa asimismo el fundamento de dicha opinión. En cuanto a las definiciones, tenemos lo que es criterios aplicados. Los criterios aplicados por la Dirección para la Preparación de Estados Financieros Resumidos. En cuanto a los estados financieros auditados, son estados financieros auditados por el auditor de conformidad con las NIAs y de los cuales se derivan los estados financieros resumidos. Estados financieros resumidos. Es información financiera histórica derivada de los estados financieros, pero que contiene menos detalle que los estados financieros, aunque todavía supone una presentación estructurada congruente con la presentada en los estados financieros sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o de los cambios habidos en ello en el periodo de tiempo. Tiene diferentes jurisdicciones que pueden utilizar una terminología diferente para describir tal información financiera histórica. En cuanto a los requerimientos, tenemos lo que es la aceptación del encargo. El auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos de conformidad con esta NIA cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de estados financieros de los que se deriven los estados financieros resumidos de conformidad con las NIA. Antes de aceptar un encargo de auditoría para informar sobre estados financieros resumidos, el auditor debe determinar si los criterios aplicados son aplicables. También obtendrá el acuerdo de la dirección de que se reconoce y comprende su responsabilidad, y también acordará con la dirección la forma de la opinión que se hará de expresar sobre los estados financieros resumidos. En cuanto a la naturaleza de los procedimientos, el auditor realizará los siguientes procedimientos, que son evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros auditados. Cuando los estados financieros resumidos no vienen acompañados de los estados financieros auditados, el auditor debe evaluar si se describen claramente de quién se pueden obtener los estados financieros auditados o el lugar en el que están disponibles. También deberá evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente los criterios aplicados. Por otra parte, deberá evaluar que, teniendo en cuenta el propósito de los estados financieros resumidos, si contienen la información necesaria y su nivel de agregación es adecuado, de tal forma que no inducen a error a las circunstancias. Con respecto a la forma de la opinión, cuando el auditor concluya que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos, siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, utilizará las frases que se detallan, ¿verdad? Que son si los estados financieros resumidos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados de conformidad con los criterios aplicados, o bien también puede utilizar lo que es los estados financieros resumidos son un resumen fiel de los estados financieros auditados de conformidad con los criterios aplicados, ¿verdad? Ahora bien, al momento de realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, en el informe de auditoría, pues, sobre los estados financieros resumidos, puede estar fechado con posterioridad a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados.
En este caso, pues el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos pondrá de manifiesto que los estados financieros resumidos y los estados financieros auditados no reflejan los efectos de los hechos que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, que pudieran requerir un ajuste de los estados financieros auditados o revelar información en ellos. En cuanto al informe de auditoría sobre estados financieros resumidos, los elementos pues, que el informe de auditoría deberá contener pues serán acorde a los establecidos en la NIA, ¿verdad? Que aparte de eso, pues también incluirá un apartado introductorio que identifique los estados financieros resumidos sobre los que el auditor informa, incluido el título de cada estado que se incluye en los estados financieros resumidos. Ahora bien, en el informe, pues cuando se incluya una opinión modificada, o ya sea un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, en este informe de auditoría sobre los estados financieros auditados, pues el auditor, cuando informe de auditoría sobre los estados financieros auditados y contienen una opinión con salvedades, un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, el auditor pondrá de manifiesto en el informe que sobre los estados financieros auditados contienen una opinión con salvedades o bien un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones, según sea el caso. Ahora bien, en cuanto a la restricción de la distribución o la utilización de advertencia a los lectores sobre la base contable, cuando esté restringida la distribución o el uso del informe de auditoría, en este caso, en los estados financieros auditados o cuando el informe de auditoría sobre los estados financieros advierta a los lectores que han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, el auditor incluirá una restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. Con respecto a lo que es la información comparativa, si los estados financieros auditados contienen información comparativa y los estados financieros resumidos no la tienen incluida, pues el auditor determinará si dicha omisión es razonable, teniendo en cuenta que las circunstancias del encargo, pues el auditor determinará el efecto en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos de una omisión que no sea razonable. Con respecto a lo que es otra información en documentos que contienen estados financieros resumidos, bueno, pues acá el auditor examinará la otra información incluida en un documento que contenga los estados financieros resumidos y el correspondiente informe de auditoría con el fin de identificar si las hubiera, ¿verdad? Incongruencias materiales con los estados financieros resumidos. Ahora bien, y por último punto, pues cuando se trata de la asociación del auditor, si el auditor tiene conocimiento de que la entidad prevé mencionar que el auditor ha emitido un informe sobre estados financieros resumidos en un documento en el que contiene dichos estados financieros, pero no tiene previsto incluir correspondiente al informe de auditoría, si el auditor acá pues solicitará a la dirección que incluya el informe de auditoría en el mismo documento. Si la dirección se niega a hacerlo, el auditor determinará y adoptará las medidas adecuadas para evitar que la dirección asocie de modo inadecuado al auditor con los estados financieros resumidos contenidos en dicho documento. Bueno, eso es todo con respecto a la NIE 810. Muchas gracias.